Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra tercera clase. ¿Qué vamos a hacer en esta clase? Acabar las objeciones, qué es lo que puedo objetar, ver un poco sobre cómo hacerlo y de ahí sí vamos a pasar a otro tema. En este caso nos vamos a ocupar del contraexamen. Pues bien, comencemos. ¿Qué preguntas nos faltaban? Pues básicamente habíamos visto las preguntas irrespetuosas. Nos faltaba seguir con las vagas o ambiguas. ¿Cuáles son este tipo de interrogantes? Este tipo de interrogantes han sido definidos por algunos autores como aquellas que pueden entenderse en doble sentido. Sí, sin duda que una pregunta que puede entenderse en doble sentido es vaga o ambigua. Por ejemplo, Ana y Pedro se encontraron. Le insultó. Puedo entender que fue Ana a Pedro o Pedro a Ana. Pero puede ser en más de doble sentido. Si pongo a Ana, Pedro y María y vuelvo a preguntar, le insultó, ahora ya no es dos las opciones. De hecho, se multiplican porque puede ser uno a otro y así, entre cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál es el tema? Pudiésemos decir en este sentido que son aquellas que pueden entenderse en más de un sentido. Pero así todo estaría incompleta el concepto. ¿Por qué? Porque una pregunta vaga es aquella también que no se entiende. Por ejemplo, usted y su amigo salieron del curso. ¿De qué color era? ¿Qué pregunté? ¿Quién sabe? Entonces, una pregunta vaga, confusa, difusa, ambigua, como quiera decirse, por favor, no hay que hacer de esto un tema de tecnicismo, no es eso. Pues básicamente es aquella que su contenido no es claro. Bien, ¿cuál es el valor del debido proceso que se defiende? Pues que si el testigo contesta, por ejemplo, a Ana y Pedro se encontraron, le insultó. Sí, el juez tendrá información clara. ¿Será esa información de calidad? Entonces, nuevamente, volvemos al tema que ya conocemos. ¿Cuál es este? Se necesita información de calidad para tener resoluciones de calidad. Ahora, ¿se acuerdan que hablamos de las preguntas capciosas en sentido amplio, las que pueden confundir al testigo? Las preguntas compuestas, ¿por qué eran ilegítimas? Porque podían confundir al testigo. Las preguntas confusas, ¿pueden o no confundir al testigo? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, por eso trabajábamos con dos conceptos. Y esto tiene que saber un buen juez. Tiene que ser lo suficientemente amplio y claro su criterio para entender que si me dice capciosa, al lugar. Si me dice confusa, al lugar. Si es compuesta y me dice compuesta, al lugar. Capciosa, al lugar. Tiene que tener esta flexibilidad, porque los derechos de la persona no pueden depender de simplemente su criterio. Eso sí sería un grave error, un problema. Pasemos a las siguientes interrogantes. Aquellas que están fuera de la percepción del testigo. Aquellas que están fuera de la percepción del testigo. ¿Podrían hacerme una pregunta de esas? ¿Es o no complejo? ¿Es una categoría o no rara? ¿A qué hace referencia? Hay preguntas que no van hacia temas perceptibles por el testigo. ¿Qué es lo perceptible para el testigo? En términos muy sencillos. Todo lo que puede captarse por los sentidos. Aquello que puedo ver, aquello que puedo oír, aquello que puedo degustar, aquello que puedo olfatear, aquello que puedo sentir, incluido mis sentimientos internos. Es válido aquellos hechos del mundo interior. Por ejemplo, yo puedo decir que el día del terremoto estuve en
14º piso en la ciudad de Guayaquil y me orinaba del miedo. Claro que sí. Tuve terror. Sí, eso puedo declarar sin ningún problema. Ahora, hay preguntas que no son así. Hacen referencia a hechos interiores o motivaciones de otra persona. Y eso ya es más complicado. Por ejemplo, la pregunta: usted y su amigo salieron del curso. ¿Qué vieron? ¿Por qué es ilegítimo? Porque le están pidiendo a usted que declare qué vio su amigo. Y a usted le consta aquello que vio su amigo. Eso está fuera de su esfera de percepción. Por eso es ilegítimo. Ese es el motivo por el cual esa pregunta no debería ser realizada. Y si se realiza, podría ser objetada. Otro ejemplo. Y Ana en ese momento estaba triste. La tristeza es perceptible por los sentidos. Fíjense que hay que ser finos. Sí es posible preguntarle y Ana lloraba. ¿Por qué? Porque el llorar, lágrimas que bajan por la mejilla, eso sí es perceptible por los sentidos. Eso sí sería legítimo. Pues bien, estas interrogantes nos permiten analizar un punto, un dolor de cabeza para muchos instructores de litigación oral. Suelen decir las preguntas de por qué son complicadas. Claro que son complicadas. Pero ¿cuál es el motivo? El motivo está en que si es un por qué tuyo, sí lo puedes contestar. ¿Por qué hace unos segundos te distrajiste? Me podrías responder. Pero, ¿por qué se distrajo tu amigo hace unos segundos? Eso me podrás contestar. Eso es otra cosa. Entonces, un porqué propio es una vivencia interior. Esa sí te la puedo contestar. Pero un porqué de un tercero, eso ya es otra cosa. Entonces, estas son las preguntas que son fuera de la percepción del testigo. Preguntas sugestivas. Esas son las siguientes que nos corresponden ver. Ahora, estas preguntas son básicas, fundamentales para el sistema dispositivo o para el sistema acusatorio. Veamos exactamente en los términos en que nos regula esto el COIP. Está en el artículo 569, numeral 4. Sugestivas excepto en el contrainterrogatorio. ¿Qué quiere decir eso? Puedes objetar en el interrogatorio. ¿Por qué? Porque si es preguntas las haces en el interrogatorio o en el contrainterrogatorio. No puedes objetarlas en el contraexamen. ¿Dónde puedes hacerlo? En el interrogatorio. Pues bien, ok. Ahora, partamos. ¿Qué es una pregunta sugestiva? ¿Cuál es el concepto? Cada vez que pregunto eso, la mayoría de personas y los libros generalmente me responden una cosa. Aquellas que inducen a las respuestas, aquellas que llevan implícita en sí misma la respuesta. En términos más sencillos, aquellas que se contestan con sí o no. Si yo pregunto, ¿ustedes están este momento viendo el video? Sí, no. Esa es una pregunta sugestiva. Estoy de acuerdo con que esa es una pregunta sugestiva. También que son el extremo de sugestivas, pero no coincido con que sean las únicas sugestivas. Este concepto ya les había dicho con anterioridad. ¿Por qué? Porque hay preguntas como las que hicimos en ese momento que simplemente no puede considerarse como valederas a pesar de que no te inducen a la respuesta, ni siquiera te dan pistas sobre ella. Sin embargo, violan el debido proceso. Volvamos al caso del banco. Señor testigo, ¿qué sintió usted cuando vio ingresar a los 3 hombres? Enmascarados, armados, acercarse hacia la ventanilla, apuntarle a la cajera, pedirles que les diera el dinero, tomar el dinero y salir corriendo. Yo sé que esa pregunta puede ser muchas cosas, es compuesta, por tanto capciosa, sí, pero ¿es o no sugestiva? Es sugestiva. Y fíjense que yo no le dije ninguna pista que le induzcan al testigo a la respuesta.
Ninguna de mis palabras le decía algo sobre los sentimientos. Sin embargo, esa pregunta viola el debido proceso y es sugestiva. Por eso es que necesitamos otro concepto. ¿Cuál será ese concepto? Personalmente, me gusta trabajar con la concepción de son aquellas preguntas que introducen información relevante para el caso y que, además, no ha sido aportada por el testigo. En unos minutos me ocuparé de que ese concepto coincide perfectamente con nuestra ley. Ahora, dejemos eso por un momento. Vuelvo enseguida. ¿Por qué? ¿Por qué estas preguntas violan el debido proceso? Nuevamente, tiene que ver con la calidad de información, con la calidad de las decisiones y, por supuesto, tutela jurídica efectiva. Como son conceptos que ya hemos insistido sobre ellos, no tiene sentido volver a explicar su concatenación. ¿Cuál es el tema? En las preguntas capciosas, la marranada era lo que producía esa información de poca calidad. En las compuestas, la información equívoca, igual que en las confusas, la información equívoca. ¿Cuál es el problema de las sugestivas? Es el mismo bien jurídico, pero atacado desde otro ángulo. En este caso, calidad de información. Imaginémonos lo que yo voy a decir en este momento. Frente a mí tengo una laptop. Yo puedo decirle, señor López, ¿usted compró esa laptop? Sí. ¿Esa laptop es marca Macintosh? Sí. ¿Le dijeron o no que las Macintosh son computadores norteamericanos? Sí. Concretamente, los procesadores, que es el núcleo del computador, ¿es o no producido en Norteamérica? Sí. ¿Se le dañó ese computador? Sí. ¿Usted lo mandó a reparar? Sí. ¿El técnico le dijo o no que le habían cambiado por otro procesador? Sí. ¿Ese procesador no es marca Macintosh? No. De hecho, es de origen chino. Sí. ¿Cuál es el problema? Acabo de hacer todo un interrogatorio. La pregunta nuclear es, de todo este interrogatorio, ¿qué información dio el testigo? Ninguna. ¿Va a permitir eso, señor juez? Saltémonos un paso. Mire, que pase el abogado, tome el juramento y declare. ¿Cuál es el problema de este tipo de interrogantes? Que la información es de baja calidad porque la fuente es de baja calidad. ¿Y por qué los abogados somos fuente de baja calidad? Porque sabemos algo sobre el caso o lo único que hemos oído son chismes. Nos consta algo. Entonces no somos fuente directa. No somos fuente de calidad. Y esa es la razón por la que las decisiones judiciales no se pueden jugar en chismes que hemos oído los abogados. Ahí está el problema. Ese es el meollo del asunto. Pues bien, ya entendimos un poco cuál es el problema de las preguntas sugestivas. ¿Recuerdan que decíamos que se les suele confundir con las capciosas, que confunden al testigo? No es eso, no es que confundan al testigo. Es cierto que una pregunta que es sugestiva y además de eso es capciosa, meto 2, 3 hechos y te obligo a contestar con sí o con no, por supuesto que es capciosa, pero te confunden no por ser sugestiva, sino por ser capciosa. Eso es otra cosa. Bien, ahora ocupémonos del punto neurálgico. Claro, si esto es así, no entiendo, Diego, por qué. El COIP me dice sí en el interrogatorio y no en el contrainterrogatorio. Bueno, aquí sí necesitamos comenzar a ser mucho más finos, tener más claras las cosas, los conceptos. De hecho, sabía que llegaría este momento y por eso me tomé unos minutos para explicar eso de los tuyos y los míos. Sin este concepto, explicar las preguntas sugestivas y lo que es peor, ejercer en un sistema dispositivo o acusatorio resulta básicamente imposible.
¿Por qué? A ver, ahora sí necesitamos de este concepto. El interrogatorio, mis testigos y mis peritos. Ese mis genera una relación de cooperación. Cuando ustedes interrogan a una persona que está de su lado, que es suyo, ¿se forma o no una relación de cooperación? Justo lo que habíamos dicho, el momento en que le pido que vaya a declarar a mí, el momento en que le preparo, el momento en que lo estoy haciendo. Por ejemplo, si el compañero le pasa a contrainterrogar, ¿quién le va a defender con las objeciones? ¿Soy o no soy yo? Entonces, ¿para qué nos negamos este tema? Pues bien, si tenemos claros que hay una relación de cooperación, por ejemplo, entre la fiscal y la señorita Tobías, ¿había o no una relación de cooperación? ¿Estaban o no jugando del mismo lado? ¿Eran o no del mismo equipo? Lo mismo entre el abogado joven y la señora Black. En alguno de estos casos, la testigo querrá hacerle quedar mal al abogado o la abogada querrá hacerle quedar mal a la testigo. Pero fíjense que el panorama es radicalmente distinto en el contraexamen. El momento que yo me pare a contraexaminarles a ustedes, la imagen que van a tener es que me voy a acercar con un ramo de rosas a invitarles al parque. Esa es la imagen de un contraexamen. O es un ejercicio duro, adversarial, donde voy a irles a ver cada uno de sus puntos débiles. Voy a buscarles las costuras. Entonces, ahí hay una relación de confrontación, de competencia. Por eso decíamos que es el principio de contradicción. Bronca, choque. Eso es. Pues bien, ahora, ¿por qué eso es relevante? Para que puedan o no hacerse las preguntas sugestivas. Sencillo. Las preguntas sugestivas, ¿qué hacen? Sugerir, dar información, soplar la respuesta al testigo. Cuando yo hice ese interrogatorio, le di o no todas las respuestas al testigo. Y obviamente, eso es muy problemático cuando estoy interrogando. ¿Por qué? Porque ambos sabemos que estamos del mismo lado y el testigo quiere ser soplado. Me explico con un breve ejemplo. Imaginémonos que estamos en un concurso. Hay 2 puestos para la Corte Nacional. Y resulta que usted es uno de los 2 competidores. Están peleando por cada décima. Si el uno tiene 99.9, usted, lo siento mucho, porque si su contendor tiene 100, el puesto es de él. Punto. Cree una relación de competencia. Creemos ahora una relación de cooperación. El mismo examen, pero con una diferencia. No había un puesto, ni siquiera 2, habían 3, y son los 2 únicos finalistas. Con que tenga 70 ambos, el puesto es de los 2. En el primer caso, usted le soplaría las respuestas a su contendor. Y lo que es peor, si usted le sopla, ¿cree que él le creería esas respuestas? Por eso es que ahí no corre riesgo el debido proceso, porque él no le va a creer. Ahora, veamos a la inversa. Si con 70 ambos tienen, habrá como dejarles solos. Si se les deja solos, harían o no los 2 e intentarían asegurar el puesto. Relación de cooperación, interrogatorio. Lo mismo sucede aquí. Cuando yo paso de su lado, obviamente ambos sabemos que estamos jugando en equipo. Y usted está predispuesto a que si yo le doy la información, a tomarla, a aceptarla, no me quiere hacer quedar mal. Sin embargo, cuando yo me paro a contrainterrogarle, usted me va a decir, sí. Por Dios. Los testigos no son ningunos ingenuos. Saben perfectamente lo que va a pasar en ese momento.
Si me dicen sí, es porque no les queda más. Porque tengo algo que les puede restregar su mentira si no lo aceptan. Entonces, por eso es que ahí no corre peligro el debido proceso. Digámoslo de otra manera. En el interrogatorio, la información es de baja calidad. ¿Por qué? Porque le da el abogado. Además, el filtro es de baja calidad. Básicamente no existe filtro. ¿Por qué? Porque el testigo está de su lado. Información dudosa y ausencia de filtro. Resultado, información de baja calidad. Contraexamen, porque es legítimo. La información sigue siendo dudosa. Pero el filtro solo permite pasar información de calidad. La contradicción es la clave. Si solo permite pasar información de calidad, el resultado es de calidad. Por eso es que en el contraexamen sí se permite. Esta es la mitad de la verdad. Suficiente explicación para justificar por qué no viola el debido proceso y por tanto, por qué no deberían estar prohibidas en el contraexamen. Ahora, la otra mitad, y tal vez la más relevante, la más importante para el sistema dispositivo, es que este sistema no es más que el sistema anglosajón de cientos y cientos de años. Y durante todo ese tiempo hubo ensayo, error, aprendizaje, ensayo, error, aprendizaje. Son desarrollos que han llevado cientos de años de práctica de los litigantes. Y en ese sentido, nos estamos aprovechando de eso. Y en esa experiencia se sabe, se ha constatado que la única manera de que usted acepte una debilidad es poniéndole frente a frente con ella. Imaginémonos, por ejemplo, que usted vio, como en un ejemplo que puse en la clase anterior, a alguien allá en la esquina. Pero resulta que usted no tiene tan buena vista y no estaba con lentes. Además de eso, pues digamos que había tomado 4 cervezas y 2 tequilas. Si yo vengo bravísimo a contraexaminarle y le digo, señor testigo, cuéntenos qué fue lo que sucedió ese día. De seguro usted me dice, la verdad, yo estaba ahí, vi la ventana, pero estaba lejos, unos 50 metros. Yo no tengo buena vista. Además de eso, había tomado 4 cervezas y 2 tequilas, así que no estoy seguro de lo que realmente vi. De seguro, el testigo va a contestar eso. Fíjense que es ingenuo creer que puedo obtener debilidades con ese tipo de interrogantes. La manera de hacerlo es, ¿tomó o no 4 cervezas? Ah, ahora es otra cosa. En este momento sí va a tener que reconocer. Pues bien, esta es la razón de esa excepción. Pero de hecho el COI no solo la recoge ahí. En otro artículo, concretamente en el artículo 502, recoge otras excepciones. Vamos a los numerales expresamente. No voy a leer por razones de tiempo el artículo. Concretamente, ubiquémonos en el numeral 16. No, primero el 17, que es aquel que ratifica lo que estamos viendo. Podrá hacerse preguntas sugestivas durante el contraexamen. Hace poco nos decía que no se podrán objetar. ¿Qué quiere decir eso? Que se podrán hacer. Entonces, no solo que lo dijo una vez, además lo ratificó. El numeral 16, el anterior, sí merece, además de eso, un pequeño análisis. No se podrá formular preguntas sugestivas en el interrogatorio. Vuelve a repetir el criterio que ya conocíamos. Excepto cuando se trate de una pregunta introductoria o se recapitule información ya entregada por el mismo declarante. ¿Qué es esto? ¿Por qué no debería poderse objetar, o no debería yo objetar? Puedo hacerlo, por supuesto que me va a impedir,
pero el juez no me debería dar paso si es que es una pregunta introductoria. Retomemos la primera pregunta que vimos el primer día. Señora Black, usted es la madre de Tony Ray Black. A ver, abogado, ¿hay alguna duda que es la madre de Tony Ray Black? Si objeta eso, ¿molestaría o no al tribunal? ¿Es o no absurdo? De hecho, la pregunta continuó, porque no solo es sugestiva, también es compuesta. ¿Quién murió con leucemia? Oiga, ¿está claro o no que este señor murió con leucemia? El abogado sigue sentadito, pero la pregunta continúa. ¿Por qué grandes prestaciones no pagó? Y salta como cimbra. Si le deja terminar esa pregunta, ¿se acaba o no el juicio? ¿Está diciendo o no la responsabilidad? En esta sola pregunta. Ahí vemos un buen abogado. ¿Qué nos está diciendo básicamente la ley? Vea, si no afecta al tema, no moleste. ¿Cuándo el introducir información afecta al debido proceso? Sencillo. Cuando afecta al meollo del caso. El introducir información en temas totalmente introductorios no acarrea un costo para el proceso y por tanto no debería hacerse uso de las objeciones. Eso es lo que nos dice la ley. Además de eso, pues, cuando se recapitula la información, esa es la segunda excepción que nos trae. ¿Por qué? Veamos este interrogatorio. Imaginémonos que había alguien formado en armas, por ejemplo, puede ser un guardia de seguridad o un policía que estaba en el banco. Y yo le hago la siguiente pregunta. Disculpe, imaginémonos antes de eso, que el testigo nos dijo, y veo entrar al primer hombre con un arma en la mano. Disculpe, señor testigo, ¿qué tipo de arma era? Una pistola. Esa pistola, ¿de qué color era? Negra. Esa pistola negra, ¿de qué color tenía el mango? Café. Esa pistola negra de mango café, ¿de qué calibre era? 42. Ok. ¿Fui o no recapitulando información que dio el testigo? ¿Hay alguna violación para el debido proceso? Esa es la razón por la cual es legítimo utilizar ese tipo de interrogantes. Básicamente, esto es lo que queríamos analizar de las preguntas sugestivas. Las últimas objeciones contenidas en el numeral 4 del artículo 19 son las preguntas por opiniones, conclusiones y elucubraciones, salvo en los casos de peritos dentro del área de su experticia. A ver, ocupémonos un poquito de estas interrogantes. ¿De qué se trata? Comencemos. Opiniones. ¿Qué es esto? Pues básicamente se trata de que los testigos no están en la audiencia para dar sus creencias, aquellos criterios personales. Esa información obviamente no es de alta calidad y no es compatible con una audiencia de juicio. Imagínense lo que sería juzgar a una persona básicamente por opiniones. Además de eso, tenemos que considerar que quien debe formarse una opinión, sacar, como diremos en un segundo, una conclusión, es el juez, el juzgador. Cuando traemos a un testigo que realice esos ejercicios en una audiencia, estamos invadiendo el área, la esfera de acción de los juzgadores. Bien, conclusiones. Básicamente la misma lógica. ¿Dónde radica la diferencia? La diferencia radica en que este caso estoy sacando inferencias. De un hecho yo saco una conclusión, por más que me repita, una inferencia,
una deducción. En ese sentido, no son legítimas estas preguntas porque este tipo de disquisiciones al único que le corresponden hacer, como acabamos de decir, es a los jueces. Hipotéticas. ¿Cuáles son estas últimas? Pues bueno, las preguntas hipotéticas son aquellas en las que yo hago una proyección de un supuesto. ¿Qué hubiese pasado si es que los guardias hubieran estado dentro de el recinto de ese banco? ¿Tendrá sentido hacer esa pregunta? Lo que el testigo proyectase que hubiese pasado no tiene una calidad de información capaz de permitir un juzgamiento. Bueno, ahora, dentro de estas preguntas, nuevamente podemos hacer ciertos parábolas. ¿Cuáles? Por ejemplo, las preguntas por conclusiones y las preguntas por hipótesis hipotéticas significan o no una opinión. Si yo saco una conclusión, ¿estoy o no dando mi opinión? Igual, si hago una hipótesis, ¿estoy o no dando mi opinión? ¿Qué quiere decir eso? Que si es una pregunta hipotética, objeción por hipotética, al lugar. Objeción por opiniones, al lugar. Entonces, estos ejercicios debería saberlo un juez. De hecho, las preguntas por opiniones, y dentro de ellas las hipotéticas y por conclusiones, están en un gran paraguas. Las impertinentes. Las preguntas impertinentes, pues, son todas aquellas que no guardan relación con el tema y ahora completo el concepto que di en ese momento. O que no tienen la calidad de información, que no conllevan la calidad de información suficiente para un juicio. Fijémonos que si yo le hago una pregunta como aquella que acabo de hacer, ¿qué hubiese pasado si es que los guardias hubiesen estado dentro de las instalaciones del banco en ese momento? Pues es o no una pregunta impertinente para un testigo. Por eso es que un buen juez debería tener en cuenta estos temas. De hecho, las preguntas fuera de la esfera de percepción del testigo también caben en esta categoría de impertinentes en sentido amplio. Ahora, vamos a un aspecto que es muy interesante. ¿Cuál es este? Este aspecto guarda relación con la excepción. La ley no solo nos dice que está prohibido en el caso de testigos, nos dice más. Fijémonos la excepción. ¿Qué nos está diciendo? Lo que nos dice es, salvo en los casos de peritos dentro del área de su experticia. Y este tema es clave, esta excepción es fundamental. ¿Por qué? Porque si bien a un testigo es ilegítimo hacerle este tipo de interrogantes, pero resulta que en el caso de peritos no. De hecho, si traemos a un perito, ¿lo traemos o no para que nos dé opiniones técnicas y conclusiones especialmente? Puede sacar hipótesis también dentro del área de su experticia. Pensemos lo torpe que sería que un perito nos pueda describir todo el objeto, pero no pueda sacar ninguna conclusión. De hecho, los informes periciales tienen o no un párrafo de conclusiones. Imaginémonos que esa información no nos puedan dar en un juicio. La verdad es que los peritos en los juicios están o no para darnos opiniones técnicas y conclusiones. Esa es su función, darnos luces desde su perspectiva respecto a algún objeto del juicio. Entonces, sería absurdo ese tipo de conclusiones. Ahora, el punto que es apasionante, que realmente completa lo bien hecho, lo fino que es el sistema dispositivo o acusatorio oral, es tomar conciencia de que para cada actuación resulta que el sistema generó unas reglas propias, no son reglas comunes. Hay 4 tipos de grandes actuaciones en un juicio.
interrogatorio a testigos, interrogatorio a peritos, contrainterrogatorio a testigos, contrainterrogatorio a peritos. Ahora, ¿cuáles son las reglas? Las reglas para la norma que separa los interrogatorios de los contrainterrogatorios son las preguntas sugestivas. Las preguntas sugestivas diferencian. De aquí para acá, interrogatorios están prohibidos. De aquí para acá, están permitidos. Ahora, ¿cuáles son las reglas que diferencian los testimonios de testigos, los testimonios, sí, de testigos versus los de peritos? Pues serían básicamente las preguntas por opiniones, por conclusiones e hipotéticas. Ahora, al mezclar estos dos componentes, resulta que tenemos reglas muy finas. Interrogatorio a testigos. Pues al ser interrogatorio, preguntas sugestivas prohibidas. Al ser testigos, preguntas, vamos a decir que para no estar diciendo opiniones, conclusiones e hipotéticas, simplemente las preguntas por opiniones que contemplan a todas esas. Se va a entender de esta manera. Las preguntas por opiniones, como son testigos, prohibidas. Al otro extremo, todo lo contrario. Contrainterrogatorio a peritos. Por ser contrainterrogatorio, permitidas las preguntas sugestivas. Por ser peritos, permitidas las preguntas por opiniones en el área de su experticia. Interrogatorios a peritos. Pues, por ser interrogatorio, preguntas sugestivas, prohibidas. Por ser peritos, preguntas por opiniones, permitidas. Contrainterrogatorio a testigos. Al ser contrainterrogatorio, preguntas sugestivas, permitidas. Y al ser peritos, preguntas por opiniones, permitidas. ¿Cómo podemos ver? Así de fino es este tema. Obviamente, todas las restantes objeciones son comunes. Pero esto va más allá de simplemente haber creado reglas para esto. De hecho, tiene muchísimo que ver con la esencia. El rato de poner ya en práctica esto, pues se nota la importancia capital que tiene. En los contraexámenes ya les diremos que la herramienta para efectuar un contraexamen son las preguntas sugestivas. De hecho, si no es el 100%, pues más del 90%, si usted sabe contrainterrogar, va a hacer preguntas sugestivas. Entonces, si bien parece una excepción a una regla, pues resulta que desde el punto de vista práctico, esa excepción marca una diferencia radical en el funcionamiento. Igual, no digo que sean el 100%, no es eso, pero la razón de ser o no de un perito es dar opiniones y conclusiones. Pues bueno, entonces la gran mayoría de preguntas van con contenido que van a producir realmente la información que se necesita, son con este tipo de interrogantes. Así que estas aparentes excepciones, sutilezas, terminan por tener repercusiones tremendamente prácticas y muy importantes. Ok, ahora, con esto, básicamente, hemos terminado el numeral 4. Vamos al numeral 5 del artículo 569. Comentarios relacionados con el comportamiento anterior de la víctima. Comentarios relacionados con el comportamiento anterior de la víctima. ¿A qué le suena eso? ¿Dónde habíamos dado ya ese concepto? Justamente cuando veíamos las preguntas impertinentes que realmente necesitamos defender, aquellas que deben ser en realidad objetadas. ¿Hacíamos o no referencia a este tipo de supuestos? Este causal debe ser vergüenza, darnos vergüenza a los abogados de nuestra generación. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el motivo por el cual está esa objeción ahí? Puedo comentarles porque participé en ese debate. Y estaban ahí algunas buenas amigas del grupo de mujeres que defienden los derechos de este sector de género. Ahora, ellas me comentaron sobre esto.
y debo reconocer que metí las patas. Dije, ya van otra vez. O sea, por Dios, para eso están las impertinentes. Esas son las impertinentes. Pero cuando me hacen callar con argumentos, pues me encanta reconocerlo. ¿Qué fue lo que me dijeron? Diego, sí, pero tú sabes eso. Pero los jueces y los fiscales, y a diario se les pregunta eso. Oye, es hora de pensar no en el tecnicismo, sino en el derecho de las personas. ¿Qué puedo argumentar ante eso? Tienen toda la razón. Ahora, por favor, ya está con nombre y apellido en el código. Defendamos a las víctimas. No podemos seguir permitiendo que ese tipo de argucias, de triquiñuelas, sigan golpeando especialmente a las víctimas de delitos sexuales. Es francamente impresentable. Ahí está la norma, no tenemos ya nada más que decir al respecto. Ok, concluyamos con el artículo 569. La última sección, ¿qué nos dice? Presentada la objeción, la o el juzgador la aceptará o negará y resolverá si el declarante la contesta o se abstiene de hacerlo. Presentada la objeción, la o el juzgador la aceptará o negará y resolverá si el declarante la contesta o se abstiene de hacerlo. Bien, ¿qué nos está diciendo esta norma? Vea, señor juez, usted tiene que resolver. Esa es la primera idea fuerza. ¿Por qué? No sé si han visto audiencias donde pasan cosas francamente impresentables. ¿A qué hago referencia? Objeción, señor juez, compuesta. Ya, vamos a dejar que conteste. Objeción, señor juez. Bueno, permitámosle que hable. Objeción, señor juez. Ya, que diga nomás. ¿Qué es esto? ¿Qué es una objeción? En un formato muy informal, pero es un tema de previa resolución, un paréntesis que permite discutir un tema de procedibilidad para que el trámite pueda continuar. Un pedido a un juez tiene que ser aceptado o negado. Eso nos dice la ley. Así que todo este tipo de prácticas tienen que ser sacadas de nuestros tribunales. Es impresentable porque, señores jueces, un juicio no es su hacienda. Ustedes tienen la obligación de administrar justicia. Y este tipo de prácticas dicen muy poco sobre la calidad de la justicia. Así que esa es la primera idea fuerza que quería destacar. Vamos, una segunda idea fuerza. La aceptará o la negará y decidirá si la contesta o no la contesta. Aceptar o negar, dice inventarse. No. ¿Por qué es importante este concepto? En cambio, eso nos golpea a los abogados. La mayoría de abogados andan queriendo que los jueces les defiendan, que sean ellos quienes paren las actuaciones ilegítimas, ilegales de su contendor. A ver, han forjado hasta un discurso que racionaliza este tipo de prácticas. Si se llama juez de garantías, entonces él es el garante de que no se violen los derechos de mi cliente. Si esto es así, si él es el garante, espero que cuando le paguen los honorarios mande dejar donde quien hizo el trabajo, pues, el juez. Señores, el primer garante es el abogado, que luego, obviamente, el juez tiene que resolver, por supuesto. Pero ¿quién está ahí para defender los derechos de cada uno de los intervinientes? Son los litigantes. Ahora, es cierto que hay actuaciones
en las que es lícito que el juez actúe de oficio. Por ejemplo, en el caso de actuaciones irrespetuosas. Señor juez, ¿cree que una mujerzuela como esta puede ser violada? Oye, más allá de que el abogado objete o no, yo como juez, abogado, ¿dónde cree que está? No sé si entiende, pero en este tribunal usted va a respetar a las personas. Está claro, no solo que le detuve, además de eso le llamé la atención. ¿Por qué? Porque obviamente el juez es legítimo que realice actuaciones para dirigir la audiencia, para salvaguardar su buen funcionamiento. Y en sus funciones sí está ver que las personas no sean irrespetadas. Pero eso es una cosa. Y andar metiendo las narices en preguntas sugestivas, capciosas, impertinentes, pues es otra. ¿Por qué es otra? Porque fíjense que las partes tienen pleno derecho para acordar en un sistema dispositivo oral. Por ejemplo, ¿hay o no acuerdos probatorios? Si las partes deciden que un hecho fue así, con su sola palabra, pues tienen el poder para hacerlo. Los dueños en un sistema dispositivo, en un sistema acusatorio del conflicto de fondo son las partes. Y si una de ellas le da la gana de hacer una pregunta compuesta y a la otra le da la puñetera gana de no objetarla, el juez no tiene por qué meter las narices. Entonces, estas son las diferenciaciones en el tema. Con esto terminamos un poco el qué de las objeciones. Brevemente, a propósito, antes de ir a eso, fíjense que este concepto que acabo de darles lo pudimos ver en el juicio de la señora Black. ¿Se acuerdan el primer día, ese video? Cuando el abogado contrainterrogaba y hace esta pregunta. Señora Black, le da el contrato. ¿El contrato dice o no en perfecto inglés? Página 17, párrafo E, que no pagará por procedimientos experimentales. ¿Es o no un hecho, señora Black, que en el estado de Tennessee hay menos de 70 casos y en Estados Unidos menos de 700? Objeción, su señoría, sugestiva. ¿Qué hace el juez? En el contraexamen, justo el concepto que dimos hace un segundo, están permitidas las preguntas sugestivas. No al lugar en cuanto a sugestivas, y le ve al abogado. ¿Qué le está diciendo? Inútil por otra causa. El abogado no dice nada, la pregunta pasa. Pensemos, ¿qué nomás es esa pregunta? ¿Es o no compuesta? Por supuesto. ¿Es o no capciosa? Desde luego. De hecho, lleva implícito una opinión a un testigo, una opinión técnica. Sí. ¿Lleva o no una conclusión? Sí. Por tanto, es impertinente, sí. Casi por cualquier cosa. Pero por sugestiva no. Y objetó por sugestiva y obviamente el juez la denegó. Ahora, de ese mismo video podemos ver el tema que les proponía. ¿Cómo vamos a actuar? Lo que sería la mejor manera de hacer una objeción es ponerse de pie y en voz alta y clara, objeción sugestiva. Como vemos en el video de la señora Black, que vamos a volverlo a pasar en este instante, vamos a poder sacar una serie de consecuencias de esta actuación. Veamos concretamente a qué hago referencia.
¿Qué es el contraexamen? Una herramienta del principio de contradicción. La verdad es que debería matizar lo que acabo de decir. Es la herramienta del principio de contradicción. Como habíamos dicho, hay varias herramientas, hay varios instrumentos, pero ya tenemos dos, así que ahora sí podemos hacer una comparación. Fijémonos, ¿cuál es la diferencia entre las objeciones y el contraexamen? Desde luego, ambas son herramientas del principio de contradicción, pero mientras las primeras, las objeciones, son un instrumento que va a la forma, lo que buscan es que la actuación en su forma no viole el debido proceso. Pero ¿por qué decimos que el contraexamen es distinto? Es la herramienta. ¿Por qué? Porque este va al fondo. Lo que queremos es saber qué tan confiable es la información. A ver, veamos al contraexamen en su contexto. ¿Qué se hizo en el interrogatorio? Por así decirlo, lo que hicimos en el interrogatorio ¿qué es? Es una herramienta, es la herramienta del sistema dispositivo para producir información. Es cierto que en el contraexamen también podemos producir información, pero del 100% de información para sostener nuestro caso, el 95% es destinado a obtenerse en el interrogatorio, no en el contraexamen. Entonces, ¿para qué sirve el contraexamen? Pues digamos que el interrogatorio te permite exprimir una naranja, sacar todo el jugo. Esta es la herramienta de la cual se va a nutrir el sistema para dar datos al juez. El contraexamen no, es el cernidor. Ese jugo tiene que pasar por un cernidor para ver que pase únicamente lo que vale, para poder valorar qué existía en este sumo originalmente producido. Entonces, el contraexamen es ese mecanismo, ese instrumento, esa herramienta que permite valorar qué tan confiable es, cuánto debe pesar una información y cuánto debe pesar otra. Entonces, a la postre, el contraexamen es el mecanismo que el sistema dispositivo o acusatorio real tiene para que podamos dar credibilidad al testimonio. Ok, visto esto, entonces tratemos de entender cómo se compaginan las cosas, cómo es que estos dos elementos se amalgaman. Pues bien, déjenme hacer una pequeña digresión. A ver, normalmente cuando voy a criticar un pensamiento trato de no citar las fuentes, a los autores en específico, por un tema de respeto. Pero en este caso, dado el respeto que tengo por este autor, me lo voy a permitir citarlo. Michel Taruf. ¿Quién es Michel Taruf? Casi nadie. Es el sumo pontífice del derecho comparado, pero además se especializa en algo que hoy en día está absolutamente de moda y de boga en el mundo. Lo que estamos viendo ahora, digamos que está un poquito desfasado. La reforma penal ya pasó. Ahora está de boga la segunda ola, las reformas no penales. Y Michel Taruf, siendo el comparativista más importante, además se ocupa de esta esfera. Así que su criterio hoy en día pues, no es en lo absoluto despreciable. Bien, ahora, ¿qué es lo importante? Que bueno, uno tiene que darse cuenta dónde se ubica, cómo valorar las cosas. Por ejemplo, si hemos cambiado de un sistema predominantemente inquisitivo escrito a un sistema predominantemente acusatorio oral con el código, materia penal, si hemos pasado de un sistema predominantemente inquisitivo escrito a un sistema dispositivo oral con el COGEP,
Si además de eso vemos que en la región entran fuertemente los jurados, no digo que se hayan impuesto, pero entran fuertemente. Y si por último, no digo que sea el precedente, pero en la región latinoamericana se ha aceptado de manera general que con requisitos en ocasiones mayores, en ocasiones menores, pero no estoy diciendo que sea el precedente, cuidado, pero que las resoluciones de las altas cortes terminan por ser obligatorias para los jueces de primer nivel. Mi pregunta es, ¿dónde estamos más cerca? ¿Del mundo anglosajón o del mundo europeo continental? No digo que pertenezcamos a uno o a otro, pero ¿de cuál de los dos estamos más cerca? Ahora, ¿por qué les digo esto y hago esta breve digresión? Porque Michel Tarufo hace eso, compara a los dos sistemas más fuertes, europeo continental y mundo anglosajón. Pues bien, ahora, para ubicar y entender a un autor hay que darse cuenta de dónde se ubica. Michel Tarufo, italiano, su corazoncito está con el mundo europeo continental. Ahora, Michel Tarufo suele ser muy crítico, muy duro, y es especialmente duro contra el contraexamen. Pero como todavía no vemos, no me voy a poder ocupar. Pero sí de las críticas directas que él hace. Pero sí podemos aplicar esa lógica al mundo del interrogatorio. ¿Por qué? Porque Michel Tarufo es tremendamente crítico con cursos como el que estoy dando en este momento. Él dice, mira, ¿cómo puede haber cursos donde a los estudiantes de derecho y a los profesionales se les enseñe a básicamente ganar el caso? Les dije o no que el fin último de un abogado es ganar el caso. Y él dice, oye, pero eso no es tan ético. Apliquemos eso al interrogatorio. Fíjense lo que yo les he dicho. Les he dicho que me presenten al testigo tal como es, o les dije que acrediten al testigo. Son dos conceptos diferentes. El uno es mostrarme una fotografía y el otro es mostrarme la fotografía, pero por así decirlo, photoshopeada. O como en el siglo XV hacían los artistas a los reyes. Si tenían una nariz muy grande, pues la corregían, etc. El acreditar al testigo es o no una fotografía photoshopeada. Pero no solo eso. Les dije, a ver, tienen estos órdenes. Y para que puedan vender mejor su tesis, lo que nos interesa es que vendan su tesis, vamos a usar el orden temático cronológico y vimos qué sirve. Y si todo esto no sería suficiente, fui tan descarado que les dije, a ver, van a escoger exclusivamente los pilares de su caso. Le puse un nombre, proposiciones fácticas. Y encima les di estrategias exclusivamente para que claven esto en la mente del juzgador. Entonces, Michel Tarufo nos dice, a ver, ¿qué tiene que ver esto con la justicia? Y si uno lo piensa, nada, absolutamente nada. ¿Cómo no darle la razón en este punto a Michel Tarufo? ¿Cuál es el problema? El problema radica en que mi crítica a la crítica de Michel Tarufo es que su lógica es indiscutible si es que vemos exclusivamente el árbol. Pero si dejamos el árbol y vemos el bosque, pues ya no es tan contundente, ya no es tan clara. ¿Por qué? Porque si tú analizas el interrogatorio, y peor aún, estos conceptos que él da aplicado al interrogatorio son desgarradores. No nos olvidemos que vamos a estar cuestionando a la persona, su testimonio, y tener estrategias para eso. Oye, eso sí es realmente duro, realmente muy, muy fuerte. Entonces, el problema es que esto solo tiene sentido si vemos las dos cosas juntas, si vemos el bosque. Es un sistema de pesos y contrapesos, y ninguno de ellos por sí solo tiene sentido. Solo toman sentido si los balanceamos los dos. Ahora sí podemos explicar qué es el contraexamen. A ver, ¿por qué permití que el colega me hiciese una foto photoshopeada? Me presente la mejor cara. A su testigo me presente como si fuese una princesa. Porque ahora
va a pasar la otra parte y creen que me va a traer una foto photoshopeada. Ahora me va a traer la caricatura de ese testigo. ¿Por qué la caricatura? Si, por ejemplo, mañana vemos en el comercio una caricatura de Rafael Correa, oye, si quieres entender el chiste tiene que ser él, porque si yo no le identifico, pues la caricatura pierde sentido. Pero si le veo la caricatura, es realmente él. Le ponen o no últimamente una papada así, le ponen o no el labio más grueso y más bravo. Aquí, en vez de un mechón de pelo, le suelen poner una palmera. Ok. ¿Estamos viendo a Rafael Correa o estamos viendo a Rafael Correa exagerado, puesto en escena todos esos defectos físicos que él tiene? Pues bueno, esa es la lógica. A ver, ¿cómo funciona esto entonces? Por un lado, tenemos la imagen icónica, idealizada del testigo. ¿Por qué la permitimos? Porque por el otro va a venir la peor cara. Y de las dos, el juez puede más o menos formarse una idea de lo que es el testigo. Lo mismo con respecto a su versión. En este lado, vamos a ver a un abogado tratando de darnos el mensaje más claro, sacando aquellos puntos que a él le interesan. Y inmediatamente vamos a ver a otro que entre a desbastar esto, a poner a prueba, a tratar de dar los golpes más duros. Y de ese choque, de ese conflicto, de esa verdadera bronca que hay ahí, el paradigma dice que de ahí surge la verdad. Esa es la lógica del sistema dispositivo. ¿Por qué permitimos a un abogado conducir el interrogatorio? Porque vamos a permitir al otro conducir el contraexamen. Evidentemente, aquí hay un choque de paradigmas. El paradigma dispositivo versus el paradigma inquisitivo. El paradigma inquisitivo que te decía, el único que puede practicar prueba es el único imparcial, el juez. Por eso es que en ese esquema el juez era quien comenzaba interrogando, quien era el hombre orquesta. Sí, los abogados podían hacerlo, pero solo tangencialmente, luego de que el actor principal ha hecho, bueno, si los otros quieren tocar algo, lo podrán hacer. Pero ahora no. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Poniendo a las partes en el esquema. El choque, la bronca, ese es el medio para conseguir la verdad. Por eso es que el principio de contradicción, bronca, choque, es un principio del debido proceso. Porque sin ese choque no hay calidad de información en esta filosofía, en esta lógica. Entonces, una vez que vemos este tema, pues ahora sí podemos comenzar a ir viendo de qué se trata efectivamente el contraexamen. El contraexamen, por sobre todo, es un test de calidad. Vamos a valorar la información que nos fue dada. Pero no solo eso. En ese sentido, estaríamos yendo sobre lo que ya dijo. Pero además de eso, hay una esfera que no es la mayoritaria, pero también es importante tocar. También es una herramienta del derecho a la defensa, no solo de contradicción, mayoritariamente es de contradicción, pero también el derecho a la defensa. Hay veces que estos angelitos se callan ciertas cosas, no quieren darnos ciertos datos. Y obviamente yo tengo el derecho de pedir esa información. Pues bien, entonces, en este caso, yo puedo también contrainterrogar sobre puntos que no ha declarado. ¿Se acuerdan lo que comentaba? ¿Por qué esa objeción que hablábamos hace una clase, en la clase anterior? Pues no tiene mucho sentido. Pensemos en nuestra cultura. Si yo pudiese oponerme a todo lo que no ha dicho, le diría o no a mi testigo, cuidado, digas que tomaste 4 cervezas, 2 tequilas y que estabas lejos. Como no ha dicho nada, no puede contrainterrogar. No, sí puede. Por ejemplo,
en el caso de la señora Page, pues efectivamente, en ese interrogatorio, ella nunca dijo nada del doctor Page. Sin embargo, salió o no la carta en el contraexamen. Por supuesto, es legítimo. Es cierto que hay una regla en ese sentido en el mundo anglosajón, pero se entiende en sentido amplio. Básicamente que tenga relación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos con la regla de la impertinencia? Por eso es que en nuestra cultura esto no cuaja muy bien y no ha funcionado. Ok, dicho esto, entonces, esa es la esencia, la razón de ser del contraexamen. Veamos qué tan potente es esta figura. En este momento, lo que queremos ver es concretamente el tamiz, la valoración que produce esta información. Veamos el siguiente video. ¿Qué les pido? Lo que les pido es que ya vimos el interrogatorio. Ustedes tienen la información necesaria para saber qué pasa. Ahora, lo vamos a volver a ver. Vamos a ver el interrogatorio y el contrainterrogatorio. ¿Para qué volvemos a ver el interrogatorio? Quiero que se metan en un observador cualquiera y vean el efecto que a ustedes les causa ese interrogatorio. Y cuando pasemos al contraexamen, vivan cómo ha cambiado ese criterio. ¿Qué pasa cuando tenemos solo una versión de este tema y qué sucede cuando entra en conflicto la otra parte del cuento? Veamos de qué estamos hablando. ¿Por qué les volví a reproducir este video que ya habíamos visto en la primera clase? Porque ahora necesitamos verlo desde otro ángulo. Necesitaba que se fijen en los detalles. Ahora sí, con imágenes podemos darnos cuenta cómo se actúa. Para el cómo siempre son fundamentales los ejemplos. Vimos o no lo elegante, lo potente que es hacer lo que decíamos hace unos segundos. Pararse en voz alta y clara la palabra objeción y luego dar la causa. A ver, vamos a dividir esta actuación en cada uno de sus componentes y vamos a explicarlo. Comencemos por la palabra objeción. Tenemos que entender una cosa. En principio, no está permitido que un abogado interrumpa mientras actúa la otra parte. Fíjense lo absurdo, el caos que se armaría si es que nosotros como litigantes podemos interrumpirle al compañero. Entonces, esa es la regla. De hecho, molesta a un juez que un abogado interrumpa al otro lado. Es una de las acciones que resultan realmente irritantes. Pues bien, esa regla general tiene una y solo una excepción, que es oponerse a una actuación ilegítima. Y la palabra objeción tiene ese poder, es esa etiqueta que está recogida en la ley. Entonces, con decir en voz alta y clara la palabra objeción, lo primero que yo hago es tranquilizar a la audiencia. Estoy actuando legalmente. Además, pues, estoy demostrando que mi actuación no es un mero enfrentamiento con el rival. Segundo, ¿por qué decir simplemente la palabra sugestiva y no ampliarse en la explicación? Porque la verdad es que estos mini conflictos deben resolverse de manera muy sencilla, muy rápida. Si nosotros aquí aprovechamos para hacer un largo alegato, estamos golpeando muchísimo a la audiencia en su eficacia. Es cierto que hay ocasiones, como vimos en el video, y ya vamos a hablar sobre ellas, en que debe argumentarse un poco más. Así es. Pero la regla es simplemente dar la causa. Me dirán, pero Diego tiene que estar motivado. Sí, pero está motivado.
esa motivación debe responder a la esencia del hecho. Si el juez acaba de oír la pregunta, tiene los hechos, y yo le doy cuál es el motivo del derecho que estoy solicitando, está motivado. Y esa es la regla. Obviamente que hay casos en los cuales se necesita alguna discusión adicional. De hecho, vimos un momento que, por ejemplo, el juez pasaba la palabra a las otras partes. Concretamente, cuando se discutía si se trataba o no de introducir una prueba. Y le decía, no, yo no estoy tratando de introducir una prueba, estoy simplemente refrescando la memoria. Fíjense que entonces hay temas y hay temas, pero la regla general debe ser lo más sucinto. ¿Y cómo? Hay palabras técnicas que dan el concepto, pues, objeción capciosa, impertinente, sugestiva, lo que fuese. Y eso está bastante bien. Ahora, vamos al aspecto actitudinal. Como decíamos, ¿fue o no elegante verle a ese abogado pararse y decir objeción sugestiva? ¿Por qué es importante pararse? ¿Por qué es elegante? Porque, como vemos, muestra una actitud de respuesta. De respeto. Ahora, no solo eso, además muestra entereza, convencimiento. Si yo me paro, ¿estoy o no demostrando energía? ¿Estoy o no dándole fuerza a mi protesta? Y esto, que puede parecer poca cosa, créanme que no lo es. Vivo dando talleres de litigación y créanme que lo vivo a diario este tema. Es cierto que no he sido juez, pero en estos talleres siempre hago el papel de juez y dirijo la audiencia. Y créanme que es tremendamente difícil. Tengo que hacer un trabajo consciente para evitar dejarme influir de estos temas. Es imposible, si ves a un abogado convencido y a uno titubeante, pues el no dejarte llevar por ese convencimiento, el que no influye en ti. No digo que necesariamente tengas que darle la razón, estoy hablando de influir, y créanme que esto sí influye. De hecho, si ustedes ven, por eso les pasé la película completa, la gran diferencia con el otro abogado. Cuando objetó, se le notaba o no titubeante, se le notaba o no que su cuerpo, su voz nos estaban diciendo no estoy seguro. Si usted no está seguro, ¿quiere transmitir seguridad al juez? Pues bien, ahora, esto que parece sencillo, ¿por qué cuando se está en un taller les demanda mucho esfuerzo? Porque las habilidades demandan tener nuevas conexiones neuronales y eso se consigue pero trabajando. Hay que pagar piso, hay que sudar las cosas, al igual que todo en destrezas se entrenan, se practican, se desarrollan y esos conceptos son básicos. Por ejemplo, nosotros somos o no muy duros con los seleccionados del Ecuador, por ejemplo, porque después de un partido se fueron a una farra. Sí, somos tremendamente duros, pero pensemos, si no deberíamos ser al menos un poquito duros con nosotros mismos. Esos a quienes les decimos irrespetuosos, irresponsables, falta de profesionalismo, en fin, ¿cuántas horas al día dedican a desarrollar sus destrezas? Nosotros, abogados, profesionales, ¿cuántas horas al mes dedicamos a esto? De hecho, hay algunos que debería preguntarles ¿cuántas horas al año? Entonces, es eso. ¿Y cómo se desarrolla? Haz. Los talleres de destrezas no son como los cursos meramente teóricos. Si tú ya sabes acto típico, antijurídico y culpable, pues ya está, son conocimientos. Lo otro no, lo otro se entrena, se desarrolla. Esa es la gran diferencia en estos temas. Pues bien, ahora, ¿por qué se le va a hacer difícil?
Porque fíjese que, ¿qué implica objetar? Implica manejar muchas acciones al mismo tiempo. Es como, ¿recuerdan la primera vez que estuvieron frente a un vehículo? Se les hizo un lío. Las manos tienen que estar en el volante, pero también en la palanca. Un pie tiene que estar en el embrague, el otro tiene que ir entre el acelerador y el freno. Tienes que ver hacia adelante, pero también al retrovisor y a los espejos laterales. ¿Era o no complicado? ¿Parecía o no difícil? Pues bueno, las destrezas son así. Trabajamos unas horas y ahora resulta que hacemos todo eso mientras hablamos con el de al lado, oímos música, algunos irresponsables chatean, otros se pintan, en fin. Fíjense que eso que era complicado ahora es parte de nuestro software. Lo mismo debemos hacer con esto. ¿Cuál es el problema? Que al igual que eso demanda hacer muchas cosas al mismo tiempo. Cuando yo acabo la pregunta, usted tiene que decir objeción y en voz alta y clara. Ya vamos a ver por qué voz alta y clara. Además de eso, tiene que buscar entre el listado de preguntas que hemos dado, pues aquellas por la cual esta pregunta es ilegítima. Citarla. Al mismo tiempo, pararse y tener la entereza de decir esa causa con voz alta. Y esto como regla general, la fracción de segundo entre que acabo yo de hacer la pregunta y antes de que el testigo conteste. Entonces, es realmente complicado, es realmente duro hacer este tipo de preguntas, de actuaciones, perdón, de objeciones. Pues bien, mi consejo. No queda más que trabajar esto en talleres. Sí, la práctica hace al maestro, pero es o no vergonzoso usar un juicio para practicar. Es más, no es una buena idea, porque puedo suicidarme. Tengo o no atrás mío a mi cliente. De hecho, él va a ver lo que sucede y el juez lo va a resolver en ese momento. Por eso es que las objeciones se han vuelto en el gran miedo. Este momento les puedo decir que la razón número uno por la que la gente se está capacitando es porque ha sufrido en carne propia lo que acabamos de ver. Una cascada de objeciones puede ser devastador y no hay dónde esconderse en un tribunal. Bien, retomemos algunos conceptos. ¿Por qué pararse y en voz alta y clara? A ver, hay cosas que son vergonzosas. Por ejemplo, colegas que he escuchado en una audiencia decir al testigo: señor testigo, por favor no conteste hasta que yo pueda objetar. Señor juez, pídale, por favor, que no responda mientras yo no haya tenido la opción de hacer una objeción. ¡Qué vergüenza! Señores, hay cosas como estas que no se pide, no se exige, se consigue. Por favor, el respeto nos lo merecemos todos y en este sentido nos lo ganamos siendo profesional. Vamos, tenemos que confiar en nosotros mismos. Hay que trabajar y trabajar muy duro. Para eso están los talleres, para no echar a perder este tema. Pero también, obviamente, hay que ponerlo en práctica. Así que después de tener unos cuantos talleres, hay que entrar a ejercer esto en la profesión. Por favor, si yo digo en voz alta y clara y de pie la palabra objeción, ¿cree que el testigo se va a atrever a hablar? No vimos las imágenes, no vimos lo fuerte que es hacer eso. Ok, eso es lo que queremos conseguir.
Obviamente que si yo digo entre dientes, sentadito, objeción, o sugestiva, ¿creen que alguien me va a parar la audiencia por eso? Vamos, las actitudes en estos casos son claves, son tremendamente relevantes. ¿Por qué? Un segundo concepto que habíamos usado, en la fracción de segundo entre que acaba la pregunta y antes de que el testigo conteste. Porque si no ha acabado la pregunta, hay muchas objeciones en que yo me puedo salir. Por ejemplo, objeción impertinente. Señor juez, con todo respeto, pero acabé la pregunta. Si el compañero no sabe la pregunta, si todavía no la he acabado, ¿cómo es que va a ser impertinente? Ok, me permitieron o no salirme del libro. Por eso es que la regla es cuando termine. Hay veces que obviamente la pregunta ya es ilegítima. Por ejemplo, usted con su bajo coeficiente intelectual, ¿necesitan dejarme terminar o ya claramente fui irrespetuoso? Si ya introduje información no aportada por el testigo, pues igual pueden objetar de manera tranquila. De hecho, lo vimos en el video. Señora Black, usted es la madre de Tony Ray Black, quien murió con leucemia, porque grandes prestaciones no, ¡pac!, le pagan. Fíjense entonces que sí, hay reglas y hay excepciones, pero hay que tener el manejo. Ok, ¿por qué antes de que conteste? Si es que el testigo ya dijo sí, ¿qué hago yo como juez? Cojo las palabras y le meto en la boca. ¿Qué puedo hacer? No al lugar por extemporáneo. Cuando un juez dice eso, lo que nos está diciendo es inútil, el tren te pasó por arriba. Duro, sí, pero es mejor decirlo con todas las palabras y tener claridad sobre los conceptos. Pues bien, con esto básicamente terminamos las objeciones. ¿Qué nos toca ahora? Otro nuevo capítulo. Contraexamen. Ahora que hemos repetido la imagen que teníamos, tenemos fresca la labor del abogado. ¿Qué vimos aquí? Aquí vimos lo que decíamos aplicado a una esfera. ¿Qué hace el sistema dispositivo o acusatorio oral? Lo que hace es darle la opción al abogado de vendernos sus puntos. Concretamente, esta imagen, ¿qué nos muestra? Nos muestra de manera potente cómo un abogado nos vende a su cliente, cómo es capaz de tratar de seducirnos y llevarnos a que nos compremos el retrato que él quiere hacer. Como habíamos dicho ya en una clase anterior, ese retrato es o no de una persona justa, es o no de un buen sujeto. Fíjense cómo un abogado hábil puede trabajar en ese tema. Ok, pero esto que es aplicable a esta esfera, ya vamos a ver otro video de un contraexamen más adelante, de otro video que también ya vimos, el caso de acusados. Ahora vamos a ver más adelante el contraexamen. Y en ese caso no vamos a ver tanto el venderme a la persona. Vamos a ver cómo en este caso el abogado nos vendió, como ya vimos, a la historia, a qué fueron los hechos, y después vamos a ver el choque, el contraste. Entonces, recapitulemos, resumamos, ¿qué hace el sistema dispositivo oral o acusatorio oral? Pues lo que hace es, ¿qué pasaba antes? Antes el interrogatorio y el contraexamen eran conducidos evidentemente por el juez. El juez era un burócrata que hacía el papel de los dos. ¿Cuál es el problema? El problema es que, como funcionario público que es, él no tiene interés en los casos. Y por tanto,
Si ustedes recuerdan, si alguna vez vieron un interrogatorio y un contraexamen en el antiguo sistema, eran así de potentes. ¿Por qué no eran potentes? Porque el motor del sistema dispositivo o acusatorio oral son los intereses de las partes. ¿Cómo este sistema sabe que va a haber grandes interrogatorios de información de alta calidad? ¿Por qué? Porque sus intereses hacen que el abogado me los venda de la mejor manera posible. ¿En qué esferas? En la esfera que acabamos de ver, en la más delicada, venderme a su cliente. Pero solo eso, no. Además de eso, va a tratar de darme su historia de la manera más clara y precisa posible. Me va a destacar los puntos que le interesan y además me va a tratar de dar credibilidad. Todos estos aspectos de la manera más fina, con las mejores estrategias posibles. ¿Cuál es la idea? La idea es que tengamos la mejor versión posible de este lado. Con esa información de tan alta calidad, el juez podrá ver la mejor cara posible de la teoría de caso, de la hipótesis de quien en este momento interroga. Pero claro, esto sería enormemente injusto si es que no hubiese un contraexamen. Ahora que tenemos una imagen mental de la impresión que nos produjo este señor, veamos si es que cambia o no. ¿Qué pasa ahora cuando entra en juego el otro lado? Y de hecho, vamos a dejar que se dé incluso el redirecto. Ya hablaremos de esta figura. Pero bueno, yo quiero que ustedes se graben la imagen que tienen ahora, la imagen que les va a quedar luego, e incluso la imagen que sigue. Traten de hacer ese ejercicio. Va a ir de corrido el contraexamen y el redirecto. Pero cuando se acabe el contraexamen, mentalmente hagan el corte. Ya hablaremos eso el día de mañana, qué es el redirecto. Pero por ahora queremos centrarnos en esto. Fíjense cómo la confrontación, el principio de contradicción, produce efectos muy concretos en litigios claramente establecidos. Cómo esto en la práctica es realmente relevante. Ahora tenemos la otra imagen de la moneda. ¿Qué es lo que hemos visto? El choque de dos trenes. Mi pregunta es sencilla. Esa imagen que tenían al principio, ¿cambió o no con el contraexamen? Este es el principio de contradicción. Este es el poder del contrainterrogatorio. Esta es la razón de ser de este debate público. El poner a prueba todo lo que habíamos hecho. Vimos cómo el abogado propio nos vendió al testigo. Fíjense ahora lo que sucede, cómo cambian la cosa. Los puntos que se atacan. En el primer término, en la primera parte, se ataca, por ejemplo, cómo esa enfermedad podía afectar efectivamente su trabajo. ¿Dónde está la importancia de esa parte? Oye, yo sostengo haber sido despedido por ser gay y tener SIDA. La otra parte de la historia es, no teníamos idea. El problema es que bajaba su rendimiento. Y esto es lo que pone en escena la abogada al mostrar cómo la enfermedad lo iba debilitando. La segunda parte es realmente dura. Nos muestra la vida desordenada, licenciosa. Ahí viene todo lo del cine, del espejo, del cemental. Sí, el contraexamen, como les decía, no es un ramo de rosas con una invitación al parque. Eso no está haciendo la abogada con este testigo. Claramente, el contraexamen es un ejercicio duro. Y esto lo tenemos puesto en escena y vivido en esta parte. La tercera parte genera
el hecho que habíamos dicho nos quiere vender como un hombre sincero, un hombre justo. Nos está o no mostrando que no es tan sincero, que no fue sincero con su pareja, que el hecho de ser gay le obliga en muchas ocasiones a no reconocer lo que ha hecho y en concreto que a sus patronos no lo dijo. Se dan cuenta cómo ese retrato va variando, va tomando otro ángulo. Y por último, el aspecto que habíamos anotado hace algunas clases. ¿Cuál? El hecho de que si es que es posible ver o no esas manchas, ver o no si tenía SIDA. Fíjense que todo esto se pone en escena. En el un lado veíamos las fortalezas. ¿Quién es esta persona? Ahora vimos o no las debilidades. Fíjense que eso es el ejercicio del principio de contradicción. Esta es la riqueza que nos permite hacer el contraexamen. Ahora, ya teníamos la información de mejor calidad, con los aspectos más finos de por qué creerle. Fíjense que ahora entra en escena el otro lado, los aspectos más duros, ¿por qué no creerle? Y con información de altísima calidad, en uno y otro sentido, ahí es cuando el juez puede tomar decisiones judiciales. Este es el paradigma dispositivo o acusatorio. No quiere decir que yo sea como ciertas personas que son realmente fanáticos en este tema. Por ejemplo, por aquí debo tener, déjenme ver, sí, aquí está, este libro, Bailey. ¿Quién es Bailey? El título es ¿Cómo se ganan los juicios? El abogado litigante de Lee Bailey. Bueno, esta parte, ¿cómo se ganan los juicios?, es de la traducción argentina, para vender libros. El libro en inglés realmente es la segunda parte, el abogado litigante. Les decía, ¿quién es Lee Bailey? Pues no, casi nadie. Es uno de los abogados del Green Team. ¿Cuál? Ese grupo de abogados que defendieron a O.J. Simpson. Y él, por ejemplo, para mí es un poco fanático en este tema. Él nos dice que el contraexamen es una herramienta más poderosa que la bomba atómica, que saca a relucir. Oye, yo lo matizaría. La verdad es que es una herramienta poderosa. Pero eso no quiere decir que muchos testigos mentirosos no se salgan con la suya, que muchos abogados inútiles no pongan en escena debilidades. No es una varita mágica. Hay que ser mayores de edad y tener claro en eso. Pero ¿qué sí genera en un sistema sano? En un sistema sano lo que genera es un riesgo concreto. Y con un riesgo concreto todos nos portamos bien. Por ejemplo, el SRI nos creó o no un riesgo concreto. Y hoy día, más o menos en el tema tributario, todos nos portamos bien. Fíjense cómo cambió la sociedad ecuatoriana en ese tema. Cuando los abogados seamos capaces de contrainterrogar y creemos un riesgo muy concreto en este tema, va a subir tremendamente la ética profesional. Esa es o no la imagen del ejercicio del derecho del mundo anglosajón. Pues bueno, estas generaciones tenemos ese reto. Tomar estas herramientas y hacerlas carnes y conseguir que esto realmente se dé. Pues bien, con este tema, básicamente, quería acabar el día de hoy el tema del contraexamen. Esa es la parte introductoria. Para la próxima clase, queda pendiente ese último extracto del video. ¿Qué es esto del redirecto? Ya les comentaré en la clase próxima. Por ahora, el tiempo nos ha quedado corto y con esto terminamos. Muchas gracias.